buenos días. ¿Se me escucha bien en el fondo? ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Pablo Millanes. Yo trabajo en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Soy el director de Relaciones Externas y tengo el placer de moderar esta mesa hoy, en la que vamos a hablar de cómo acercar experiencias artísticas, en este caso musicales, ¿no? Y cómo trabajar, ¿no? ese puente entre bueno, pues entidades como la escuela, que buscamos acercar, en este caso la música clásica, a la sociedad. ¿Ahora mejor? Gracias. Acercar la música clásica a la sociedad a través de, bueno, pues distintas actividades, distintos conciertos. Perdonad un momento. Es que se solapa, se acopla. Hola, hola. ¿Con esto mejor? Vale. Bueno, si os parece, empiezo otra vez, por si acaso no se me ha escuchado antes. Bueno, os decía, mi nombre es Pablo Millanes, soy el director de Relaciones Externas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y estoy encantado de poder presentar hoy este panel, ¿no? Contamos con unos invitados estupendos y estupendas que nos van a hablar de bueno, pues cómo han vivido ellos y ellas una experiencia artística que pusimos en marcha en colaboración con Acerca Cultura y otra entidad social que se llama Musética a principios de este curso escolar. Antes de nada voy a pasar el micro, como somos muchas en la mesa, voy a pasar el micro a todas las personas para que se puedan presentar en 20 segunditos y luego iniciamos el panel. Bien. Hola, buenos días a todos. Me llamo Carlos Javier, soy socio de ASPAI Madrid y usuario de la Fundación de Lesionados Medulares. Son dos entidades radicadas en Vallecas y cuyo ámbito territorial es de toda la comunidad autónoma. Y vengo a contar un poco mi experiencia a propósito de un concierto precisamente de música clásica que han dado en la sede de nuestra asociación y fundación. Y para eso estoy aquí. Buenos días a todos. Hola, yo soy Víctor, soy usuario del centro de día del barrio de las Letras y estamos aquí por lo mismo que ha dicho el compañero, porque se dio un concierto en nuestro centro y vamos a hablar sobre ello. Yo soy Lidia, soy educadora social del centro de día del que vienen tanto Víctor como Jan, que se presentarán ahora. Y nada, pues poco más que decir. Trabajamos en un centro de día con personas de la red de salud mental de aquí de la Comunidad de Madrid, del Distrito Centro. Hola a todos, me llamo Jan y soy usuario del Centro de las Letras del Distrito Centro y vamos a hablar sobre música clásica. Buenos días a todos. Soy Álvaro Lozano y toco el violonchelo. Soy alumno de la Escuela Reina Sofía y miembro del Cuarteto Arriaga, el cuarteto que dio estos conciertos en los distintos centros, que tenemos el placer de tener a todos los representantes de ellos hoy aquí. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Hola, buenos días. Soy Inma, soy animadora sociocultural en la Fundación 26 de diciembre, que es un centro comunitario en el que nos juntamos personas mayores del colectivo LGTB. Y bueno, se llama 26 de diciembre porque el 26 de diciembre de 1978 fue el día en el que se derogó la ley esa de peligrosidad social, vagos y maleantes, y dejó de ser un delito ser homosexual. Buenas, soy Carolina, soy usuaria de la Fundación, soy una mujer trans y bueno, llevo 2 años en la Fundación que ha dicho Inma, en la cual nos ayudan mucho, nos apoyan y nos dan talleres de todo tipo de servicios. Gracias.
Muchísimas gracias por las presentaciones. Luego, por supuesto, vamos a poder saber un poquito más del trabajo que cada una de las asociaciones realiza. Os voy a contar muy brevemente cuál fue la actividad que realizamos conjuntamente. Te voy a pedir, o se lo pasas a Cristina, por favor. Es que se acoplan los micros. A principios de este curso, desde la Escuela Reina Sofía, junto con Acerca Cultura y, como os decía, Musética, pensamos en una manera de intentar acercar la experiencia artística que desarrollamos en la escuela a distintos centros sociales de Madrid. Para los que no conozcáis la Escuela Reina Sofía de Música es una de las mejores escuelas de música del mundo. Nosotros estamos en el centro de Madrid, en la Plaza de Oriente, y trabajamos aproximadamente con 160 a 170 alumnos y alumnas de todo el mundo. 30% de ellos más o menos son españoles, 30% latinoamericanos y el restante 40% del resto del mundo. Y todo nuestro alumnado estudia de manera gratuita. Es decir, nosotros becamos por talento a estos estudiantes que vienen, como os digo, de todo el mundo a estudiar con nosotros cualquier instrumento de una orquesta, ¿vale? Y la verdad es que estamos muy orgullosos y orgullosas de poder decir que la escuela es una de esas entidades, ¿no?, de referencia a nivel mundial, ¿no? De hecho, hemos estado hace 10 días teniendo nuestro debut artístico en el Carnegie Hall de Nueva York, que es una de las mejores salas de música sinfónica, de música en general del mundo. O sea, que es algo que nos enorgullece mucho, pero igual que hablamos de esta excelencia desde lo artístico, para nosotros también es muy importante trascender, ¿no?, de la sala de un auditorio y tener ese impacto social, porque creemos que la música realmente es un vehículo de transformación social. Y a veces nos resulta difícil, en el mismo espíritu de transparencia que estaban las compañeras antes, ¿no?, de las casas museo comentando, ¿no?, nos resulta difícil acercar la experiencia artística o hacerla del todo accesible. Empezando, y esto lo sabe muy bien Cristina, porque nuestro propio auditorio se construyó en el año 2000 y, según la legislación actual, la normativa actual, pues no es accesible para usuarios o personas usuarias de silla de ruedas. Tenemos ascensores, pero no podemos está en un sótano y no se puede tener un concierto si no hay rampa, y no podemos construir una rampa porque arquitectónicamente no podemos. Entonces nos queremos, pero nos cuesta, ¿no? Entonces estamos buscando mecanismos y experiencias para poder pues acercar, en este caso, la música clásica de la máxima calidad a todo el mundo, ¿no?, que es, como os decía, uno de los objetos fundacionales. Y en este sentido, pues surgió esta colaboración en la que hemos realizado, junto con todas las asociaciones, que aquí tenemos una representación, ¿no?, pero hubo alguna más, realizamos 10 conciertos en los que nuestro alumnado, un cuarteto de nuestro alumnado, que durante esa semana además había estado como ensayando, me decía Álvaro antes, ¿no?, muy intensivamente para que estos conciertos saliesen al máximo nivel, como si tocasen en el Auditorio Nacional. O sea, con nuestro mismo criterio de excelencia que utilizamos para cualquier otro de nuestros conciertos, que fue una paliza, me decía, ¿no?, que habían estado realmente, fue muy, muy, muy intensivo, porque 10 conciertos físicamente también para un músico, intelectualmente, pues es mucho esfuerzo, pero bueno, hicimos esos 10 conciertos con cierta mediación y bueno, fue una experiencia muy bonita, pero creo que ya he hablado yo mucho, mejor que nos cuenten ellos. Entonces voy a empezar primero con Álvaro para que nos cuente un poquito también qué diferenciaba esto, ¿no?, de tu día a día habitual y cómo viviste tú la experiencia como músico, ¿no?, de estos conciertos. Gracias. Bueno, pues como bien ha comentado, fue una semana bastante intensa en cuanto a ensayos, porque mi grupo, el Cuarteto Arriaga, somos una agrupación de 2 violines, viola y violonchelo, y queríamos hacer pues una semana intensiva de conciertos, con 10 conciertos, que la verdad fue un poco
paliza, diciendo, si se puede decir así de coloquial, porque eso, queríamos hacerlo al mayor nivel para dar una experiencia muy positiva en todos los centros para los distintos públicos para los que tocábamos. Y bueno, creo que fue algo muy positivo tanto para nosotros como para el público para el que tocamos. Nosotros nos llevamos tanto en lo musical, en nuestra formación profesional, como en lo personal, algo muy bonito que creo que va a quedar siempre en el recuerdo. En cuanto a lo musical, bueno, tener la oportunidad de tocar durante una semana tantos conciertos, ganar tanta experiencia tocando un mismo repertorio, pues nos hizo ganar mucho, ya que a la hora de enfrentarnos a una situación en la que tenemos que tocar en un concierto, por ejemplo, pues eso, en el Auditorio Nacional, ¿no? Para un contexto así un poco más formal, por así decirlo, pues ya vamos a estar con esa experiencia, vamos a estar preparados tanto en lo musical como en lo mental, porque lo hemos tocado ese repertorio durante 10 conciertos diferentes en esa semana que hicimos. En cuanto a lo personal, creo que nos ha hecho crecer bastante, porque al final nos saca un poco de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados, ya que, bueno, básicamente lo que comentaba antes con todos ellos es que nosotros estamos acostumbrados a ir a una sala de conciertos, tocar para un público y tener el público en un segundo plano, ¿no? Y estar nosotros dentro de nuestro mundo. Pero es verdad que en estos conciertos el tener al público tan cerca, en salas un poco más pequeñas, y ver las reacciones de ellos, pues nos hizo crecer en lo personal a la hora de tocar, ver sus reacciones y ver cómo se tomaban la música, cómo cada uno la sentía de una forma diferente, pues nos hacía reaccionar en el mismo momento de estar tocando, ¿no? Y saber hacia dónde tirar un poco dependiendo del público y de cómo cada uno se estuviese tomando pues los distintos fraseos musicales y las distintas armonías. Entonces la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora, como he comentado, tanto a nivel profesional como personal. ¿Hubo algún momento o algo que te lleves, ¿no? Desde lo que viste, de la interacción con el público, algún momento que recordases? Sí, pues como he comentado, al ser una experiencia tan cercana, ¿no? En la que tocábamos para un público que teníamos, pues eso, a menos de 3 metros, sí, teníamos súper cerca, pues nos llevamos eso, la experiencia de ver las reacciones en directo de todas las personas, que eso normalmente no se ve con tanta claridad en una sala de conciertos, ya que el público suele estar a oscuras y uno pues se mete en lo suyo y no ve cómo está reaccionando la gente en el momento. Entonces, ver ese público, cómo se está tomando la música, es algo muy especial para nosotros, pero al final nosotros tocamos para agradar a un público y eso, hacer que sientan un buen momento, que disfruten de ese rato, ¿no? Entonces, para nosotros ver que les estaba gustando, que estaban sintiendo alegría, tristeza, que estaban sintiendo más dolor, o de repente se aclaraba todo y se les veía una sonrisa en la cara, empezaban medio a bailar un poco, pues eso a nosotros nos impactó mucho, ¿no? Porque es algo a lo que no estamos acostumbrados. Eso, y luego también el post-concierto, en el que teníamos la oportunidad de charlar un poco, de hablar con el público. Ellos nos realizaban preguntas y nosotros contestábamos, y la verdad es que eran preguntas muy curiosas porque cada uno tenía unas inquietudes, unas dudas diferentes que, bueno, te hacían dar una vuelta a lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces eso, yo creo que destacar esas dos cosas, las reacciones y el hablar después con el público, que es algo que no estamos acostumbrados, porque normalmente en un concierto el público suele irse de la sala y tú recoges tu instrumento y te vas a tu casa, ¿no? Pero en esto el post-concierto creo que fue algo también bastante importante. Quería preguntarte a ti, asociación, ¿cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue un poco la experiencia? Bien. Un poquito más cerca. Sí, ahora. Bueno, el concierto que dio el cuarteto de la Escuela Reina Sofía fue novedoso, enriquecedor y gratificante. Intentaré explicarlo brevemente. Novedoso porque fue completamente innovador, fue un acto inédito que no conocía a la mayoría de los usuarios que participaron en él, porque las actividades que se suelen realizar en centros sociales o asistenciales suelen ser más de tipo popular, no suelen ser
actividades de tipo cultural y en este caso vinculada a la música clásica oculta, que también la llaman. Entonces, para la mayor parte de los usuarios que estábamos allí, era inédita. No en mi caso, pero yo hablo en general por mis compañeros. Entonces, en ese sentido, enlaza también con el segundo calificativo que le he dado, que fue muy enriquecedora. Porque una nueva experiencia de una actividad que no conocías, es como una semilla que siembras y que te puede hacer generar inquietudes que diversifiquen tu ámbito de ocupaciones, de ocio o de recreativa, para personas que además, por las dificultades en su vida personal, pues quizás incluso tengan más tiempo para rellenar vacíos o huecos generados por otros motivos obvios y evidentes. Y también fue una experiencia muy gratificante. Y por motivos que ya he dicho el participante en el cuarteto, tanto por la calidad de la música como por la calidez de los participantes protagonistas del concierto. Tanto su director como los intérpretes, aparte fueron muy amables, nos explicaron previamente las características de cada uno de los instrumentos que iban a participar. Era un cuarteto de cuerdas de Dvořák, maravilloso por cierto, maravillosamente interpretado, pero además nos explicaron pues las características que tenía la pieza que se iba a interpretar como cada uno de los instrumentos. También nos presentaron a cada uno de los intérpretes y nos invitaron a una experiencia que es inédita también en las salas de concierto públicos, y por eso fue muy enriquecedor, que también lo ha explicado él, a colocarnos alrededor, lo más cerca posible, del cuarteto. Con lo cual, en los auditorios, normalmente los intérpretes están en el escenario, que es como una atalaya, de la cual interpretan su música y el resto del público está al fondo. En este caso ocurrió todo lo contrario. Era una experiencia de inserción, de inclusión, que hacía sentir la música envolvente, y que yo, que he tenido la suerte o la oportunidad de estar en auditorios públicos, no había disfrutado nunca, y que fue muy gratificante. Y quiero incidir en ello y agradecerlo, tanto por la calidad de la música, que fue excelente, como por la calidez de todos y cada uno de los partícipes, desde su director a cada uno de los intérpretes. Bueno, sí. Te iba a hacer una segunda pregunta en relación a qué feedback, qué retroalimentación darías a instituciones como la nuestra, pero en general a instituciones que nos dediquemos culturales, que nos dediquemos a la programación de espectáculos musicales o artísticos, ¿no? A la hora de generar espectáculos que se acerquen, que permitan acercarse más a la gente, ¿no? Tú has dicho uno con el que estoy muy de acuerdo, ¿no? Que es la disposición de los propios músicos, ¿no? El tema de la atalaya del escenario. ¿Se te ocurre alguna cosa más que podamos hacer mejor? Pues quizás ser un poquito más didácticos antes de proceder a la interpretación de la obra, porque es verdad que nos invitaron a hacer preguntas sobre el contenido de lo que ibais a hacer y nos dieron explicaciones, pero quizás ser un poquito más didácticos, educativos, pedagógicos, exponiendo a la obra tanto al principio, incluso hacer introducciones, porque la obra se ejecutó sin interrupción, e incluso la gente aplaudió entre los movimientos, cosa que no se suele hacer en las ataleas, pero se podría incluso parar, aunque es algo que no se realiza en la práctica, entre movimiento y movimiento, eran 3 movimientos de un cuarteto, para poner la diferencia entre un allegro, un adagio, un andante y el finale preto o scherzo, lo que sea, y explicarlo, porque eso, pues por lo que decía antes, enriquece y favorece el que las personas usuarias disfruten, valoren y aprendan más de lo que van a recibir a continuación. Muchísimas gracias. Tomo nota. Bueno, vamos a pasar a Inma y a Carolina, que bueno, Inma nos ha contado muy brevemente, ¿no? Antes muy brevemente el titular de lo que hace la asociación, pero si quieres desarrollarlo un minutillo más y añadir un poco al comentario que nos hagas.
por qué desde vuestro colectivo es importante participar en actividades como esta. Bueno, pues os cuento que allí en la Fundación 26 de diciembre trabajamos con personas mayores de 50 años que se tienen así rápidamente. Un día estás en Chueca dándolo todo y al día siguiente ya tienes 50. No, te llega rápido, no os creáis. Bueno, es un centro en el que tenemos recursos para personas que necesitan a lo mejor atención psicológica o ayuda con sus papeles, con trabajo social. Tenemos formación, también tenemos investigación y sobre todo tenemos una parte muy, muy amplia de socialización y de programación de actividades culturales. Entonces, en este centro nos juntamos muchísima gente a hacer mucho tipo de cosas, desde comer juntas a organizar muchas visitas gracias a Cerca. También nos gusta mucho que venga la gente dentro de nuestra sede a hacer actividades. Llevamos mucha música, mucho teatro, presentaciones de libros, charlas. Nos encanta recibir a gente de todas las edades y de todas las características allí en nuestra sede. Y bueno, yo también al principio me pasa que al principio de trabajar en este centro, yo le contaba a la gente, pues trabajo en un centro de personas mayores LGTB, y la gente me decía, pero eso existe. Y yo decía, hombre, ¿a qué te refieres? ¿Que te haces mayor y te vas para hetero? No, hombre, que eso te dura ya toda la vida. No, que exista un centro. Pues sí, pero la justificación de que exista un centro ya sería una cosa muy larga de explicar. Pero me pasa lo mismo con Acerca, que cuando lo conocí, la experiencia, yo dije, esto existe. Pues qué guay que exista, porque desde que colaboramos pues tenemos muchas opciones a proponer a la gente nuestra que viene al centro un montón de diversidad de cosas. Y bueno, concretamente, que nos hayáis ofrecido el hecho del concierto en nuestra sede, pues fue una cosa bastante novedosa, impactante, bonita, y que luego, claro, un concierto solo se ve en el momento que estás ahí tocando y las reacciones del público y así, pero detrás hay ensayos, gente que coordinamos toda la actividad, gente de Acerca, gente de Musética, gente de los propios músicos, la gente del trabajo, los usuarios. Y cuando empezó a sonar la música, que eso, después de hacer toda esta coordinación, ya llega el momento, cuando empezó a sonar la música, pues se produjo ahí como una armonía, nunca mejor dicho, y es como que se paró el tiempo, no sonó el teléfono, todo el mundo estaba contento, mi jefe me abrazó, yo dije, yo vuelvo a creer en la humanidad, porque, no, de verdad, fue muy especial, y la verdad que queremos más, que se repita más. Le paso a ver cómo lo viviste tú, Carol. Buenas tardes. A mí me encanta la música y creo que es la expresión más bella y cultural que hay, la música. En especial la música clásica que interpretaron el cuarteto y que después lo escuché en la escuela de música pasados unos días. Creo que la música para todo el mundo nos enriquece, nos ayuda, nos llena de vida. Es una cultura nueva, una cultura buena, una cultura que antes se ha hablado de discapacitados. Yo tengo una hermana discapacitada autista. Lo que más le tranquiliza y lo que más le ayuda es la música clásica. La música le llena. La música nos llena en la fundación. Nos hace comprender muchas cosas. Como ha dicho Isma, nos ayuda a socializar, a hablar entre nosotros, a conocernos mejor. Yo creo que la música es una de las expresiones más bellas que hay en la cultura de un país. Por no decir la que más, pero estaría feo que lo dijera. Pero la música llena los corazones, siempre te tiene algo que decir a ti, al que la escucha.
Y estando dos personas a la vez oyendo una música, la misma música, a cada uno le está diciendo una cosa distinta, una cosa bella y bonita, distinta. Nos hace crecer, nos hace ir hacia más. A mí me gustaría, por supuesto, que el cuarteto pudiera venir muchas más veces a la fundación, porque la verdad es que nos ayuda mucho y nos ayuda también a encauzar los problemas que tenemos en el LGTBI, porque tenemos muchos problemas, porque tenemos problemas de aceptación por parte de la sociedad española y la música nos hace sentirnos más unidos en esos momentos. Creo que la música es bella, bonita y que debería ser y estar siempre en nuestros corazones. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Bueno, después de esto creo que desde la escuela tenemos que fichar a Carolina y a David como embajadores del valor de la música porque desde luego hacen mejor que yo mi trabajo. Pero nada, muchísimas gracias a los dos y Inma también, por supuesto, por poner en valor el impacto de la música que es... Muy bello, el impacto de la música en la sociedad y en un país que tiene música bella, una música llega a sus corazones, nos hace más grandes, nos hace más buenas personas, nos hace más. Nos hace más. Muchas gracias. Lidia, desde vuestra experiencia, ahora hablando un poquito más de cómo la parte, también para todas las asociaciones que están hoy aquí con nosotros, ¿cómo fue para ti el proceso de enterarte un poco de la iniciativa, de gestionarlo, cómo lo presentaste dentro del centro a tus compañeros y compañeras y cómo fue un poco ese proceso? Vale, bueno, yo voy a sintetizar muy rápidamente cómo funciona un centro de día de la red de salud mental, porque bueno, todos yo creo que tenemos en la cabeza lo que es un centro de día normativo y al final nosotros nos parecemos mucho en funcionamiento a lo que es un centro de día al uso. Tenemos un horario de actividades al que cada uno y cada una de ellas elige ir, pueden ir a una o a todas. Y hay una de ellas que es, se llama Las Mañanas Culturetas, porque precisamente lo que tratamos es de buscar actividades y salidas culturales que pues pueden ser desde ir a museos a que nos hagan visitas guiadas, como fue en su momento pues este concierto al que tuvimos la posibilidad de asistir en nuestro propio centro. Desde hace más o menos 1 año y medio o algo así, una de mis compañeras, otra de las educadoras, descubrió la plataforma de Acerca Cultura. Yo la verdad no la conocía y bueno, pues nos lo trajo un poco al equipo profesional, investigamos y al momento fue un flechazo porque desde entonces prácticamente todas las visitas que hacemos son concertadas a través de la plataforma, porque es muy sencillo para nosotros. Antes, normalmente, y luego quiero también que podáis opinar vosotros dos, que sois las personas que asistís a esas actividades, nosotros íbamos a un museo, veíamos una exposición y nos íbamos. Y solía ser visitas más o menos breves, porque al final esa parte de entender lo que estás viendo o lo que el artista quería transmitir, pues se perdía muchas veces, porque llegamos, hay un cuadro, el nombre del artista y el nombre de la obra, y ya. Y no sabemos por qué ha pintado o ha escrito, no teníamos ni idea. Entonces, desde hace un tiempo, concertando estas visitas que solemos hacer las guiadas, pues nuestra riqueza en las actividades, la verdad que ha subido mogollón. Encontrando así actividades para poder hacer de cara a futuro, vimos este concierto y yo pinché sin saber muy bien lo que era. Leí, investigué y dije, bueno, tiene buena pinta. Es verdad que luego teníamos que tener pues, el centro que estuviese adaptado para que pudiesen venir los músicos. Es verdad que nuestro centro no es muy grande, entonces teníamos también que, entre tanto Musética como nosotros, coincidir pues, que nuestro centro tuviese unas características X.
cuando yo trasladé la idea al resto de profesionales del equipo y a la dirección, la verdad que lo que me encontré fue una respuesta maravillosa. Me quedo con lo que has dicho tú de me abrazó mi jefe. Bueno, yo tengo la suerte de que tenemos muy buena relación, pero todo el mundo me felicitó y me decían, pero ¿y cómo lo has conseguido? Y yo es que, claro, yo me quedo así y digo, no he hecho nada extraordinario. Me he metido en una plataforma, lo he encontrado, lo he solicitado y he tenido la suerte de que, bueno, pues pueden venir estos músicos. Pero ha sido sencillísimo. Entonces, pues para nosotros la verdad que fue una suerte. Luego el resto de usuarios y compañeros recibieron la noticia con mucha ilusión. Como habéis dicho vosotros, la música yo creo que es un lenguaje universal y sobre todo para la salud mental, que es nuestro colectivo, es imprescindible. Yo misma tengo un día triste y escucho música, tengo un día contento y escucho música, tengo un día que no me apetece hablar con nadie y escucho música. Entonces, está ahí en nuestro día a día y el hecho de que hayáis podido venir a nuestro centro para nosotros fue un regalo. Muchas gracias. Voy a preguntarle a Jan cómo lo viviste tú. Pues tengo que decir que me gustó mucho el concierto, era enriquecedor y los músicos tocaban muy bien. Y como Álvaro, el músico, ha dicho que la cercanía de los músicos y el público, los usuarios, era muy buena, que se les podía oír muy bien, aunque era un sitio muy pequeño. ¿Y qué es lo que más te gustó de la experiencia? Pues cómo tocaban los músicos, que era muy bueno. Víctor, ¿tú cómo lo viviste? Pues yo lo viví como que era una cosa que nos había pasado, yo qué sé, por decirlo de alguna manera, que no nos esperábamos que un grupo de música fuera a tocar a nuestro centro. No esperábamos que vinieran a tocar. Se está hablando de la música clásica, pero también tengo que decir, yo represento un centro donde hay compañeros que les gusta el rock, les gusta el heavy, les gusta otro tipo de música. O sea que en este caso estamos hablando que es perfecto que hayáis venido a nuestro centro, pero también como represento a otros compañeros que les gusta otro tipo de música, pues decirlo aquí y que se sepa que hay gente que le gusta el heavy, le gusta el rock, le gusta otro tipo de música. Estamos abiertos. Y Víctor, aprovecho y te pregunto. Creo que sí. Aprovecho y te pregunto. Un poco como le preguntaba David al principio, ¿qué recomendación harías a esas entidades más allá, ¿no? de la escuela que hacemos clásica? ¿Cómo podríamos hacer más? Nosotros hasta ahora estábamos acostumbrados a ir siempre presencialmente a los sitios, como ha dicho, estábamos acostumbrados a eso. A la hora de ir a un sitio, lo que miramos mucho es qué tipo de persona puede ir, qué facilidades tiene para ir, si va en silla de ruedas, por ejemplo. En el caso de este hombre, pues tendrá que mirar a qué tipo de centro puede acudir. Entonces, hay veces que se va a algunos sitios donde hay parte de la gente que no puede ir a esos centros, se queda sin ir. Un tema de accesibilidad física y de otro tipo en cuanto a la experiencia comentábamos antes, ¿no? de el presentar en nuestro caso, las obras, ¿no? Sí. Pero estoy pensando en un museo, estoy pensando en otro tipo de artes, ¿no? Puede ser poesía, puede ser literatura, puede ser exposiciones de pintura. ¿Qué echas de menos que podríamos ofrecer? Lo que comentaba ella, como ha comentado, es el tema de que te expliquen lo que estás realmente viendo. O sea, que te den una explicación de lo que ves y de lo que vas viendo durante el circuito que haces. Muchas gracias. No sé cómo vamos de tiempo, Cris. Raulín, ¿no? Quería abrir al público por si acaso tenéis un par de preguntas, una o dos preguntas y podemos a lo mejor cerrar con eso, si os apetece participar. Y si no, pues cerramos. No sé si... A cualquiera de nosotras, ¿eh? No... Sí.
Hola, buenos días. Me llamo Cristina. Es una pregunta abierta tanto para vosotros como la ponencia anterior. ¿Cómo consideráis participación en espacio público? Todo esto que estamos hablando, que estabais hablando en las primeras intervenciones, ¿qué habría que tener en cuenta y cómo, por ejemplo, la escuela, cómo consideráis el intervenir en espacio público, al aire libre, con inclusión y accesibilidad, si es algo que... Pues mira, de manera muy, muy sincera, ¿no? Hasta ahora no se ha dado el caso de un concierto específico para personas con discapacidad o capacidades diferentes que solo sea para esas personas en espacio público. En espacio público hacemos mucho concierto, siempre que sea la oportunidad. Esto evidentemente pues depende de las autoridades públicas que nos inviten a participar y nos ayuden al menos lo digo transparentemente, también a costear la producción, porque una de las cosas malas que tiene la música clásica es que son muchos músicos los que tienen que... Bueno, puede haber modelos de cuarteto, pero requiere, como decía Álvaro, pues para preparar un repertorio 2 semanas de ensayo específico de las obras. No es que todo músico se conozca las obras de memoria, ¿no? Entonces requiere mucho tiempo y eso también es, bueno, pues es dinero, ¿no? De profesorado, en nuestro caso de maestros. Entonces, cuando existen los medios para poder hacer conciertos públicos, nosotros, o sea, en espacios públicos, estamos totalmente abiertos. Y lo bueno es que, de hecho, en espacios abiertos, el tema de accesibilidad suele ser más sencillo, porque muchas veces el problema que tenemos son lo que comentaba antes, los auditorios. Que ya os digo que el nuestro, por ejemplo, pues lamentablemente tenemos patio de butacas y 2 anfiteatros. Y el único anfiteatro que es accesible es el segundo. Y desde el segundo una persona sentada lo puede escuchar, pero no ve lo que sucede en el escenario. Entonces, claro, nosotros siempre lo avisamos porque somos conscientes de que la experiencia no es la mejor. Sin embargo, en espacios públicos eso suele ser más sencillo. Un ejemplo, el año pasado, en el Día de la Hispanidad, hicimos un concierto de fusión música clásica con jazz, también comentando un poco lo que comentaba Víctor antes, ¿no? Con Paquito de Rivera, que es un fantástico músico de jazz que trajimos gracias al apoyo, en este caso, del Ayuntamiento de Madrid. Y dimos un concierto con también alumnos de una escuela que se llama Berkeley, que está en Valencia, que es especialista en jazz. Y eso fue un montón de personas, fue gratuito, como la mayoría de conciertos que hacemos, y totalmente accesible. No sé si te estoy contestando a la pregunta, pero sí, bueno, yo es que tengo en mente, hay una serie de auditorios por todo Madrid, sí, en parques, sí, que están en muchos casos abandonados o en desuso o infrautilizados. Entonces, es una idea que es un proyecto personal que estoy desarrollando y bueno, lo estoy trabajando. Lo tengo bastante estudiado. Precisamente no son accesibles porque precisamente la gran parte de ellos no se utilizan durante el año. Se utilizan cine de verano y fiestas patronales. Entonces hay un problema de accesibilidad física ya de por sí, de mantenimiento y luego pues temas de producción. Pero es un espacio ciudadano abierto para esos barrios, para esas comunidades, para que todo el mundo lo utilice y en teoría para que sea inclusivo, accesible, abierto a todo tipo de la ciudadanía en general. Sí. Entonces, sí, no, totalmente. No hay un lugar que durante el año, o por lo menos no existe, sé lo que te está refiriendo es, por ejemplo, pues que en la Plaza de Colón, por decir algo, en la Plaza de España o donde fuera, el ayuntamiento ponga los medios para que se construya una producción puntual, para un evento puntual. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una serie de espacios con una programación recurrente en barrios de Madrid, no necesariamente en el centro, que ya hay una saturación
totalmente de acuerdo. De oferta cultural, no necesariamente accesible, pero es que tenemos esos espacios olvidados. O sea, se han diseñado, se han utilizado puntualmente y se acabó. Sí, sí. Voy más allá. Los centros culturales, no solo los espacios públicos, perdona, Cris, pero contesto y cerramos. Los centros culturales, también muchos de ellos tienen espacios estoy pensando en invierno, ¿no? Porque también la temperatura, no se puede tocar un violín a 1 grado. Sí, ¿no? sí, Porque en música clásica lo entiendo, sí. Pero hay centros culturales por todos los distritos de Madrid que no tienen programación cultural de este estilo, y aunque hablo de dinero, no es mucho dinero realmente lo que cuesta, y por nosotros no se da. Muy bien, pues. lo hemos propuesto muchas veces a los distritos y bueno, porque lo que acabas de comentar para mí es un problema, creo que también debemos hablar, ¿no? de accesibilidad a la cultura también por motivos financieros, o sea, por motivos socioeconómicos. Muchos distritos, y generalmente los distritos con población socioeconómicamente más vulnerable, no ofrecen ningún tipo de experiencia cultural de este estilo, y al final hablábamos, ¿no? de la música culta, que a mí no me gusta llamarla así, pero es verdad que se llama. Claro, ¿cómo la vas a acercar si no la programas? ¿No? Con colaboración, o sea, pues, colaboración transversal. Con voluntad se puede hacer, o sea, no es complicado. No, estoy de acuerdo. Es algo de voluntad a nivel político local, a nivel ciudadanía, a nivel fundaciones, a nivel empresas, porque en todo barrio hay unos más, otros menos, pero hay una amalgama de... Pero que nos quejamos muchas veces las entidades musicales de los públicos. Decimos, nuestros públicos cada vez son... no hay una renovación de público, siempre son las mismas personas, las mismas caras, y es verdad. Tú vas al Auditorio Nacional y te cruzas siempre con la misma gente. Es que ahí está... Pero ¿cómo vas a renovar público si no ofreces...? Ahí está el tema de lo que yo llamo interiores. O sea, hay un perfil concreto de pues, a este teatro, a este auditorio, a este tal. Mientras que en espacio público, al aire libre, si el tiempo acompaña, es bienvenido todo el mundo. Había una pregunta más, no sé si la tomamos. Sí. Gracias. Nada. Un minuto. Buenos días, soy María José. Vengo con mi compañero de un municipio de Madrid. Llevamos la Concejalía de Cultura, somos programadores culturales, y precisamente el otro día en la red de teatros hablábamos de esto. Nosotros tenemos auditorios, y el nuestro no es muy antiguo, pero con unas barreras arquitectónicas tremendas. Nuestros artistas en el escenario no pueden ir al baño porque el camerino está abajo y el baño está abajo. Para acceder al escenario son unas escaleras. Gracias que tenemos la carga y descarga a pie de acera, pero complicado. Entonces, efectivamente, eso es un tema de unir sinergias y de pedir colaboración y que se destinen fondos, que hay fondos que se están perdiendo, europeos y no europeos, para poder rehabilitar, porque cuesta muchísimo. Ahora yo estoy con el bucle magnético, que me estoy poniendo yo súper... O sea, me estoy empollando todo este tema, que para mí, claro, es como de física, o sea, no entiendo nada. Y es una pasta. Es un dineral para poder poner un bucle magnético en un espacio de 430 butacas, pues son cerca de 10.000 euros solo el bucle. Luego súmale tal. Hay opciones de poder contratar a la compañía, de poder contrataros con accesibilidad, pero esto... Entonces, bueno, yo que me puse en contacto con vosotros, con Acerca Cultura, intentando... O sea, y la idea es poder acercar y hacer sinergias, pero claro, yo tengo que tener un espacio adaptado para que pueda venir todo el mundo a disfrutar, ¿no? Yo sí que os dejo, madre de músicos que soy y que os conozco desde que mis hijos iban en pañal, nuestro espacio siempre está abierto, porque siempre lo he dicho, que los espacios culturales deben ser los espacios como los aviadores, que necesitan horas de vuelo. Nuestro espacio, el que gestionamos José y yo, queremos que sea eso, accesible en la medida de lo posible, he hecho un pareado, para que todo artista pueda venir y pueda, bueno, desde la sala de exposiciones, desde nuestra biblioteca, desde el teatro,
a ensayar y luego mostrar a todo el mundo por igual su obra, ¿no? Pero una persona en silla de ruedas le vamos a tener que subir a vuelo al escenario y que no baje en un rato. Entonces, ese es el problema que nos encontramos las administraciones, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos por aquí un ratito más. ¿Sí? Ya, perdona, no me había dado cuenta, disculpa. 30 segundos, simplemente presentarme. Soy Diana, soy terapeuta ocupacional de ASPAIN Madrid, que es la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras discapacidades físicas. Y dentro de los programas que yo llevo, soy encargada de la oficina de accesibilidad. Vale, entonces, si alguna vez necesitáis pues, que hagamos un estudio, que valoremos cómo se puede hacer, que bueno, me tenéis allí y que estoy a disposición, ¿vale? En lo que es la accesibilidad física, es verdad que hay muchas más, pero bueno, es donde puedo apoyar, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues nada, os quería agradecer a todas y a todos el participar y también la apertura, el feedback que nos habéis dado también, que os prometo que lo tendremos en cuenta. Y nada, a todas vosotras por escucharnos y aquí estamos para lo que necesitéis.